Bueno, Agus, ¿estás por ahí? A ver si la Hola, escuchamos. Hola. Hola, hola, buenas Agus. noches, ¿cómo están? Buenas noches, Bien, ¿todo ¿todo bien? bien? Todo bien, todo bien. A mí también me gusta esa música más movida también. Está bueno, ¿no? A veces Sí, sí, está buena, necesitamos está ahí un buena. poquito para... Sí, sí, sobre todo para el frío, ¿no? Moverse un poquito. Claro, para levantar. Bueno, Agus, gracias por estar una vez más. Habíamos anticipado algo sobre el tema de hoy, un tema, como siempre, interesante, pero me parece que fuerte, ¿no? Un poco sí. Bueno, la nota que les traigo hoy de Aldea Globales se llama Migración y Descanso Eterno. El espacio que ocupamos también se define después de la vida. Y tiene que ver con la migración porque, bueno, la manera en que la persona migra o la situación económica de la persona que migra también influye no solamente en la integración, sino también en cómo va a transcurrir su vida y qué va a pasar después de su muerte. Y en realidad la nota empieza con un ejemplo concreto que es en San Luis, donde yo estoy, Sí. y es un trabajo de investigación de la Universidad Nacional de San Luis, que entre otras cosas cuenta cómo se fueron formando los cementerios y que fue a partir de una migración interna que se dio en el auge del modelo agroexportador, en donde ya había actividades que ya no entraban dentro de ese modelo en Argentina, y se produjo una gran migración desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades, que llevaron no solamente la arquitectura, es decir, ranchos que fueron a las ciudades, que pasa mucho también, es un tema muy interesante que por ahí podemos hablar en otra oportunidad, ¿no? El de la arquitectura migrante o el de la arquitectura de las remesas, pero no solamente llevó a personas y a arquitectura, sino que también configuró después, más adelante, lo que fueron los cementerios. ¿Por qué? Porque Bien. había un solo cementerio en ese momento, en San Luis, y cuando empezó a crecer la población y ese cementerio empezó a poblarse, se creó lo que las investigadoras dicen un cementerio para personas ricas y un cementerio para personas pobres. Que eran personas en situación de pobreza, y esas personas en situación de pobreza eran justamente los migrantes, ¿no? Que habían venido ya de una situación de pobreza y que se habían incorporado al mercado laboral en unas situaciones mucho más precarias, con menores salarios. Entonces eso determinó, digamos, su integración en la economía y después determinó en dónde fueron enterrados, porque se creó otro cementerio en donde no solamente había como una porción de territorio que estaba destinada a estas personas, sino que Sí. también cambiaron las formas en las que se las despedía, ¿no? Porque en el caso de los cementerios para las personas en situación de las personas ricas, y asistían los sacerdotes y a los cementerios y a los velatorios de las personas en situación de pobreza, iban rezadoras, ¿no? Había una figura de las rezadoras, no Sí. iban los sacerdotes de las iglesias. Entonces, bueno, a partir de esa historia, cuento algo mucho más grande que tiene que ver con lo que pasa hoy en el ámbito de las migraciones y cómo, como decía, esta situación económica de la que se parte, o si la migración fue forzada, condiciona también la integración y la vida y la muerte de las personas. En el caso de la migración forzada, bueno, que ya hablamos de la situación económica, pero en el caso de la migración forzada, por ejemplo, muchas veces las personas se ven obligadas a salir Claro. con lo opuesto de su país y en algunos casos sin la documentación y en muchos casos por rutas migratorias peligrosas, con lo cual hay mucha más probabilidad de morir en ese camino, Claro. ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo? No, no, Sí, sí, te te escuchamos, Claro, escuchaba, perdón. digo, perdón. hay más posibilidades de morir en ese camino, más posibilidades también de caer en digamos, bajo algún traficante de personas, lo que se conoce comúnmente como en algunos lugares como Ujú. coyotes, que son personas que se aprovechan de esta situación, que cobran a la persona que va a migrar y que en algunos casos también les retienen los documentos. Entonces, si pasa algo en el camino, esa persona también es mucho más difícil de identificar, ¿no? Sí. Entonces todo eso condiciona el cómo se integra alguien a la sociedad, si tiene más o menos probabilidades de morir en el camino y qué pasa con esa persona si muere en el camino. Claro. Eh, Hay un proyecto, por ejemplo, que se llama Proyectos Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones, que intenta de alguna manera eh, ¿Cómo se documentar llama? Perdón. Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la OIM, que es una página
en donde hay información desde 2014 hasta aquí de cuántas personas desaparecieron o murieron en las rutas migratorias en el mundo. Sí. Desde 2014 hasta 2026 lo que calculan, aunque aclaran en varias oportunidades que es una cifra que seguramente es mucho mayor porque se basan en denuncias de personas desaparecidas o en cuerpos que se encuentran en las rutas migratorias, pero desde 2014 hasta hoy casi 84.000 personas se considera que murieron o desaparecieron en esas rutas migratorias, ¿no? La más mortífera de todas es el Mediterráneo, con más de 34.000, y casi la mitad de estos casos no se encuentra nunca el cuerpo de esas personas. Pero cuando se encuentran, en muchos casos, lo que se produce es una deshumanización total, ¿no? O sea, Claro. las personas son enterradas sin nombre, sin saber de dónde vienen, sin saber si tienen familia, su historia, ¿no? Sabemos que no estamos hablando de números, pero sí se entierran como si fueran números. Uh-huh. Sí, como si no hubiesen existido. Como si no hubiesen existido, o sea, hablamos ya en alguna oportunidad acá en esta misma columna de lo que es la deshumanización, ¿no? Previa a un genocidio o previa a implementar políticas migratorias restrictivas, porque las políticas migratorias restrictivas son precisamente las que llevan a las personas a migrar por estos caminos, a estas rutas peligrosas, ¿no? Si existiera una política migratoria como la que se supone que muchos países se comprometieron a tener, ordenada, para fomentar una migración ordenada, segura, regular, bueno, estas cosas no pasarían, no habría muertes en el camino, pero como Claro. las fronteras están en muchos casos cada vez más cerradas, bueno, se incrementan este número de personas que mueren en el camino. En este año solamente fueron 1.900, por ejemplo, según este proyecto. Como digo, siempre se calcula que son muchas más. Y la familia, es muy difícil la familia reclamar a estos parientes, estos familiares, ¿no, Agus? Claro, y en muchos casos queda siempre la esperanza de que en realidad estén vivos, ¿no? Porque si no se encuentra el cuerpo de esta persona, o se encuentra, pero en realidad la persona que lo encuentra no sabe quién es, porque no tiene la documentación, porque se la quedó el traficante de personas, porque se hundió en el mar o por lo que sea, Sí. Bueno, no se sabe quiénes son. En la nota, digamos, al final de la nota, también me parecía importante conocer que en este contexto de deshumanización hay personas que sí están haciendo cosas para que esto, digamos, para cambiar un poco esto, para que esta deshumanización no sea tan grande, ¿no? Son pequeños gestos, pero muy importantes. Voy a mencionar 3 ejemplos cortitos. Uh-huh. Dale. Pero hay uno en Andalucía que es son notas que yo menciono en esta nota. Hay un hombre de Andalucía que hace 35 años que pone flores y limpia tumbas de 40 migrantes marroquíes que murieron en 1988, ¿no? Por ejemplo. O hay en California unas mujeres rezadoras, que contaba recién, ¿no? Que en los cementerios de las personas pobres iban rezadoras. Bueno, es una figura que hoy en la actualidad se ve. En California hay un cementerio en donde hay como una valla donde las personas que tienen nombre y apellido, por lo general nacionales, están enterradas, y detrás de la valla hay personas sin nombre, en su mayoría migrantes, que nadie sabe, por supuesto, quiénes son, y a las que estas rezadoras van y a través de la valla, porque no pueden pasar, les tiran flores y rezan a través de la valla. Y lo que cuentan también en la nota, que es muy impactante, es cómo esas vallas que existen en la frontera se traducen también en esos cementerios, ¿no? Por eso digo que el trayecto, la deshumanización que se da en vida, después continúa, ¿no? Después de la muerte de la persona, no solamente para la persona que no se sabe quién es y que no tiene una sepultura digna, sino también para los familiares, como decíamos recién, Claro. que no saben dónde están, que no tienen un lugar al que ir a despedirlos, ¿no? Entonces eso de la valla me pareció muy simbólico. Y después hay una isla, El Hierro, en donde la comunidad también se organizó, fue la comunidad ahí, una comunidad pequeña, la que se organizó para también llevar flores, para limpiar esas tumbas y ponerle alguna identificación, no sé, aunque sea la fecha en la que apareció la persona, algo
que la pueda identificar de alguna manera. Y con esto, digamos que me parecía importante decirlo también, la conclusión más importante me parece que se puede sacar es que en este contexto de deshumanización, donde vemos también cada vez políticas migratorias menos humanas, bueno, en muchos lugares, en Argentina también estamos endureciendo las políticas, vemos que se está endureciendo la política migratoria en un contexto de deshumanización, siempre florecen gestos de humanidad. Y me parece que es importante eso contarlo, ¿no? Claro. Contarlo desde el periodismo, porque es parte de lo mismo, ¿no? Si no contamos esto, estamos omitiendo una parte de la realidad y también estamos perdiendo la oportunidad de que haya personas que se inspiren con estas historias para hacer algo parecido, para hacer algo similar, ¿no? Claro. Creo que es importante también rescatar eso. Así que un poco esa es la invitación hoy a visitar esa nota y recorrer también esas otras historias que me parece que no solamente son esperanzadoras, porque siempre desde el periodismo también somos un poco bastante a veces pesimistas respecto a la humanidad, pero también conocer estas historias es parte de la realidad y creo que es inspirador también dentro de un contexto que como vemos y sabemos es desolador, Sí, y en donde, bueno, hay muchos condicionantes que llevan a estas situaciones, políticas migratorias y condiciones que el lugar donde uno nace, las condiciones en las que uno nace condicionan, en muchos casos, toda la vida, no solamente las personas migrantes, aunque estamos hablando de ellas, ¿no?, en este momento, y eso condiciona también qué va a pasar después de la vida, ¿no? Claro, claro. Para el que se va y para el que se queda. Claro. Y es realmente un texto muy lindo, lo leí hoy. Invito a todos que vayan a leer el texto de Agus, porque es precioso, es un tema que está muy bien escrito, de una forma muy sensible, y es importante, por supuesto, eso. Uno, cuando muere, se termina una parte de la vida, pero queda la memoria. Y acá en Argentina sabemos que la memoria es muy importante todo el tiempo. Entonces, recordar eso como está haciendo Agus y poner este tema es fundamental, y sobre todo en ese momento, como dijiste, ¿no? Así que sí, les invito. ¿Querés recordar tus redes sociales, Agus, por favor? Sí, en Instagram pueden buscar como Aldea Global 1 y después la página es aldea-medio-global.net. Bien, y la nota Bueno, se llama Migración y Descanso Eterno. El espacio que ocupamos también se define después de la vida. Exacto. Gracias, Agus. No, gracias a Gracias ustedes. como siempre. Muchas gracias, Te Agus. mandamos Muchas gracias, como siempre. Que estén bien. un abrazo Un abrazo, enorme. gracias. Que descanses. Bueno, Chao. seguimos en unos segundos.